¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos quieren recibir un consejo de la palabra? Vamos a abrir nuestras Biblias. En el Evangelio, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Y dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y en otro versículo, en Juan 5:17, ahorita vamos a ver la relación de estos dos versículos. Dice: pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Si puede levantar su mano derecha, hermanos. Si le podemos pedir a nuestro Padre que sea Él hablando en esta preciosa noche. Padre del cielo, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia, bendito Dios, para pedirte, para suplicarte que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta noche. Que seas tú, bendito Padre, abriendo los corazones, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Seas tú poniendo las palabras en la boca de tu siervo, bendito Dios. Que sea tu mensaje, bendito Padre, pudiendo germinar en los corazones de cada uno de nosotros. Gracias te damos, bendito Dios. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos. Aquí este versículo, hermanos, de Santiago está muy claro, ¿verdad? Todos, por lógica, sabemos que sin el espíritu, el cuerpo, pues, no tendría vida. Todos lo sabemos, ¿verdad? Y el espíritu sin el cuerpo, hermanos, ¿cómo podría manifestarse en este plano físico? O sea, como que se requiere del uno del otro, ¿cierto? Y hace el cuadro comparativo, dice: así también la fe, sin las obras, está muerta. Vemos cómo a veces la persona puede decir que tiene fe, que creemos en algo, pero las obras muchas veces no se evidencia eso que se dice que se cree. Esa convicción que se dice tener muchas veces no se manifiesta a través del accionar de la persona. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué no se llega a aterrizar lo que hay en el plano de las ideas, de los ideales que pudiera llegar a tener la persona, de aquello que la persona quisiera corregir, que quisiera cambiar, modificar? ¿Por qué no se llega muchas veces a aterrizar ya el plano de la materia? Y en Juan 5:17 dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Alguien de aquí me podrá decir a qué trabajo se refiere? ¿Es un trabajo físico? Porque cuando hablamos de un trabajo físico, ¿cuál es la finalidad de un trabajo físico, hermanos? A lo mejor la manutención de la casa, comprar una casa para que la familia pueda estar bien, los estudios de los hijos. Todo eso, digamos que se ve reflejado o es el resultado de la elaboración de un trabajo físico, ¿cierto? Pero tomando en cuenta, hermanos, que en la estructura del hombre está conformada no solamente de un plano físico, sino también de un plano emocional, un plano intelectual y un plano espiritual. Ahora les pregunto, si la persona llegara a desarrollar un trabajo emocional, ¿eso se vería reflejado en la persona o no? ¿Cómo se vería reflejado? En el semblante. Muchas veces la apariencia nos dice muchas cosas, ¿verdad? La armonía en el hogar, el empatizar con la situación que está pasando el hermano,
Todo eso se ve reflejado por un trabajo que la persona ha llevado a través de la empatía, a través de las emociones. Pero sí se ve reflejado, ¿cierto? ¿Y el trabajo intelectual se ve reflejado en el plano físico o no? Podríamos decir que se ve reflejado a través de cierta claridad sobre determinados temas, una expansión de la visión sobre ciertas áreas que la persona desarrolla. Hay como una ampliación en sus capacidades para resolver determinadas situaciones. Y en el plano espiritual, hermanos, ¿cuál sería el fruto o cuál sería el resultado de ese trabajo? ¿Cómo podríamos decir, ese hermano está trabajando espiritualmente, está haciendo un trabajo espiritual en su fuero interno? No exteriormente, no a través de, no a través de lo físico. ¿Cómo podremos ver que alguien está realizando un trabajo espiritual? ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Bueno, ahorita quisiera poner 2 ejemplos para que podamos entender lo que quiero compartir en esta noche. Ejemplos un poquito simples, pero esa manera de darnos a entender. Ahí puse la imagen de una antena, hermanos. Porque este trabajo, hermanos, el trabajo espiritual, digamos que se inicia, vamos a decir, a través de lo que pasa a través de nuestra mente, hermanos. Y si podemos ver una antena, hermanos, ¿para qué sirve la antena? ¿Señal de qué? Vemos que recibe ciertas vibraciones o ondas a través de las cuales pues, recibe cierta información y esa información proyecta determinadas imágenes, ¿no? ¿Cierto? Pero si revisamos la antena no cambió nada en su peso, en sus medidas, y todo lo que pasó a través de esa antena sigue igual. Fue información pasajera, pero nada de lo que pasó a través de esa antena, de todas las señales que recibió, nada queda ahí, ¿cierto? Otro ejemplo, a manera de que ahorita entendamos, vamos a poner que la casa, porque el cerebro es comparado con esta antena, hermanos, que a lo largo del día, a través de nuestros 5 sentidos, recibimos una serie de informaciones, pasamos por ciertas experiencias, pero todo eso digamos que es pasajero. Pero hay señales o hay información que recibe que no se van, que se quedan ahí. Y para eso puse el ejemplo de esta casa o este edificio. Vamos a suponer que la mente de la persona es como una casa. Y en esa casa, en cada uno de los cuartos, digamos que hay inquilinos, hay visitantes. Y a veces en esa casa los inquilinos se levantan en contra del dueño de la casa o en contra de la dueña de la casa y toman el control. Y hay otros visitantes que llegan y se van, así como llegan, se van. Pero hay otros que no, hay otros que se quedan a vivir ahí y toman el dominio de esa construcción, de ese edificio. Y muchas veces, hermanos, la persona, al no distinguir entre qué es un visitante y quién es el dueño de la casa, pues se identifica con esos visitantes. Ahorita lo vamos a comprender a qué nos referimos con esos visitantes o esos inquilinos. ¿Recuerdan, hermanos? En una ocasión habíamos visto el concepto de lo que es la personalidad, que está compuesta de muchos factores, hermanos. Compuesta de ciertos rasgos de carácter, ciertas tendencias, inclinaciones, gustos. Y digamos que todo eso es como una
programación, digamos, preinstalada, pero eso no es la persona. Vamos a poner un ejemplo ya, ahorita lo vamos a entender. ¿Alguno de ustedes, hermanos, en algún momento de su vida ha sido tentado? Tentado ya sea en el mundo, en el plano físico, tentado a través de las emociones, tentaciones a través de lo intelectual, que puede ser el orgullo, la soberbia, el querer ser mejor que los demás. Incluso tentados en el aspecto espiritual, como haciéndole ver a su familia que yo soy más espiritual que los demás y queriéndose hacer ver como superior por hacer aparentemente un trabajo espiritual. Entonces, todas estas tentaciones, hermanos, cuando usted atraviesa alguna de ellas, ¿cómo sucede, hermanos? ¿Se presenta el diablo delante de usted y le dice, te voy a tentar? ¿O cómo surge esa tentación? A través de una idea, a través de un pensamiento, ¿cierto? Vemos en Mateo 4:1. Si alguien le puede dar lectura, por favor, hermanos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿cómo creen que haya sucedido ese escenario, hermanos? ¿Creen que el diablo se haya presentado así un ser tenebroso delante de Jesús a hablarle? ¿O cómo creen que haya sido ese proceso? ¿O fue un proceso mental? ¿Será que surgió una idea por ahí de yo soy el Hijo de Dios, yo puedo hacer que esto se convierta en pan? ¿Cómo habrá sido eso, hermanos? ¿Se presentó un personaje externo o fue un visitante en el foro interno? Porque nosotros en la vida cotidiana, hermanos, cuando nos presentamos ante distintas situaciones, no es que se presente un personaje así físico. Todo surge o cuando se abren puertas es a través de las ideas, a través del pensamiento. Y vemos cómo en Mateo 4:5 lo vuelve a tentar. Y en alguna vez se compartió que cada una de estas tres tentaciones está relacionada, una al plano físico, otra tentación al plano emocional y otra tentación al plano intelectual. Y vemos cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús. ¿En qué se basó para responderle a ese mensaje? En el escrito está, porque tenía bien clara cuál era su identidad. Sabemos que nuestro Señor Jesús dice que sabía de dónde venía, sabía cuál era su tarea y sabía a dónde iba. Entonces aquí, hermanos, lo que quiero compartir con ustedes es el no identificarse, creo que ya lo había compartido antes, no identificarse con los pensamientos, hermano, porque eso es un trabajo constante. Y esos pensamientos, digamos que llegan como visitantes. Pero si la persona no discierne de dónde viene ese pensamiento, de dónde viene esa idea, y piensa que es él mismo, ella misma, y se identifica con esas tendencias, esas inclinaciones, con esa manera de hablar, cuando se acerca a alguien a contarle un chisme, a hablar mal de alguien y ahí andamos parando el oído. Sí, cuéntame, a ver qué te dijo. Y no identificamos de dónde vienen esas voces.
Y todo eso empieza a alimentar el plano interno, contaminando a la persona. Y entonces la persona se pregunta, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no ha concedido o no ha manifestado aquello que anhelo o que le he pedido? Porque hay una constante fluctuación. El poco trabajo que empieza a realizar, al otro día lo echa abajo o en un ratito lo vuelve a echar abajo. En la mañana tal vez ora, tal vez dedica un tiempo a la lectura de la palabra, pero en el transcurso del día, otra vez. Como que le da espacio a alguien más para que actúe a través de sí mismo. Otro ejemplo, hermanos, lo vemos en 2 Samuel 12:1, donde dice, entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Vemos cómo aquí el profeta Natán usa una parábola, usa una metáfora para hacerle entender al rey David que pues, el error que había cometido. Y en esa parábola que usa, volvemos al ejemplo. ¿Cómo creen que haya surgido ese pecado del rey David? ¿Cómo surgió eso? A través de sus 5 sentidos recibió cierta información. ¿Y qué hizo con esa información? La anidó dentro de sí. ¿Y eso qué lo llevó a hacer? A pecar. Pero aquí vemos cómo usa el ejemplo de un viajero. El ejemplo que les pongo de visitantes. Constantemente hay visitantes, todo el tiempo. Pero depende de uno el que se les dé hospedaje o el que definitivamente uno cuando sabe, cuando su identidad está basada en las Escrituras y sabe que eso no es de él, sino que proviene de otra parte, inmediatamente le cierra la puerta a ese tipo de mensajes o de visitantes, que a la postre, cuando se les da entrada y ya llegan a ser un montón, pues la persona se ve débil ante toda la fuerza que le ha dado a esos visitantes. Tomando en cuenta lo que decíamos del trabajo espiritual que hay que hacer. Porque muchas veces cuando la persona quiere emprender ese trabajo espiritual o quiere cambiar ciertas áreas, parecía ser que todo se le viene en contra. Vamos a ver aquí un ejemplo. En Lucas 22:31, vemos como dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Un riesgo, hermanos, del trabajo espiritual que emprende la persona, hermanos, es que vamos a poner el ejemplo de un árbol. Entre más crece un árbol, hermanos, ¿qué pasa con sus raíces? Se hunden, se enraizan, se amarran más a la tierra.
Y eso pasa también en el trabajo espiritual que desarrolla una persona. Cuando más alto es el ideal al que aspira o al que quiere llegar, digamos que no solamente se despiertan esas, digamos, fuerzas del bien, por así decirlo, sino que como estamos en un mundo de dualidad, también se despiertan otras entidades negativas que quieren amarrar a la persona, a la tierra, y se despiertan ciertas tendencias inferiores, llámese la sensualidad, llámese la codicia, llámese la ira, la cólera, el orgullo. Y cuanto más la persona aspira a realizar un trabajo en el plano espiritual, pues también por otro lado se despiertan otras fuerzas que quieren amarrar a la persona. Y aquí lo vemos en el ejemplo de Pedro. A Pedro ya se le había dado una promesa. Y vemos cómo, fíjense, aquí tuvo una advertencia, es para que Pedro hubiera rogado a nuestro Señor Jesús, no lo permitas, no permitas que Satanás pues tome entrada, ¿no? Pero él se creía muy seguro de sí mismo, hermanos. Ahí quien entró, se le dio entrada al orgullo, a la soberbia, como diciendo yo ya puedo con todo, ¿no? Y entonces, hermanos, para que ese ideal o ese trabajo que se está intentando desarrollar o implementar en la vida espiritual de cada uno de nosotros, llámese desarrollar ciertas virtudes o ciertas cualidades a fin de asemejarnos cada vez más a Cristo, una cosa es que queda ahí en el pensamiento o en la idea, en el ideal nada más. Pero para que pueda aterrizar a la tierra y dar un fruto, me gustaría poner un ejemplo, hermanos. Un ejemplo del ciclo del agua. Esto ya lo vimos, creo que en la primaria todos, hermanos. Sabemos que en una ocasión ya nos compartieron que el sol, como símbolo de luz, calor y vida, vemos cómo el sol, cuando empieza a calentar el agua, empieza un proceso de vaporización. Cuando esta agua llega a la atmósfera, ya a temperaturas muy bajas, digamos que empieza a condensarse, empieza un proceso de condensación. Y cuando llega a cierto grado de condensación, pues viene la lluvia. Y cuando cae la lluvia a la tierra, da frutos, ¿cierto? Empieza a moldear el relieve. Vemos cómo los montes se ven más verdes, nuestros jardines, pues, se ve bonito, ¿no, hermanos? Cómo a través de la lluvia, pues da vida, ¿cierto? Y estos 4 elementos vamos a relacionarlos con nosotros, hermanos. Al sol vamos a decir que es el espíritu, el viento vamos a decir que es el pensamiento o son las ideas, el agua vamos a decir que son las emociones y la tierra el cuerpo físico. Entonces es el espíritu el que da la idea al pensamiento, el que da el impulso. Pero vemos que entre el aire y la tierra hay un intermediario, hermanos. ¿Cuál es ese intermediario? En este ejemplo que pusimos del ciclo del agua. El agua. Si no estuviese el agua entre el cielo y la tierra, pues ¿cómo se podría dar un fruto en la tierra? ¿Cierto? Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Para que pueda haber ese intermediario entre lo que hay en el plano de las ideas y lo que se manifiesta a través de nuestras acciones en el plano físico, se requiere de la emoción, del amor. Y vamos a poner algunos ejemplos aquí, hermanos. Otro ejemplo de los intermediarios. Supongamos que yo me creo muy espiritual, ¿no?
y me pongo a orar y rezar todos los días y le digo a Dios, Dios, me quiero tomar ese té. Y me pongo a llorar y Dios, yo quiero tomarme ese té que está ahí, yo me lo quiero tomar. ¿Qué creen que me diga Dios? Pues estira la mano, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿qué viene siendo la mano o el brazo en este caso? El intermediario entre el objetivo y lo que deseo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si está el intermediario, está el objetivo, pero no está la idea? No está el ideal, no está aquello en lo que la persona aspira. ¿Va a pasar algo también? Pues no, porque no está el motor que impulsa ese movimiento. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo, hermanos. En Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Todos hemos leído todo el trabajo que hizo Moisés, ¿verdad? ¿Cuál era el ideal de Moisés? ¿Cuál era su meta, hermanos? ¿Liberarlo y dejarlo ahí en el desierto? ¿Cuál era la meta? Llevarlos a la tierra prometida, ¿cierto? ¿Moisés trabajó o no trabajó? ¿Moisés experimentó aquello por lo que trabajó? A pesar de que el pueblo se quejaba, habiendo visto los milagros que había hecho Dios, habiendo visto todos los favores que se les habían otorgado, ¿Moisés abandonó su tarea? ¿Por qué? Porque fuera uno de nosotros, ay, el hermano mira cómo se comporta y me miró mal y buscamos cualquier pretexto, ¿no? Ah, no, es que, bueno, se busca cualquier pretexto, se busca el puntito negro en cualquier cosa. ¿Por qué Moisés dice que prefirió sufrir con el pueblo? Tenía su mirada puesta en la recompensa. Entonces, cuando la persona se enfrenta ante determinadas situaciones, llámese a renunciar a ciertas cosas, porque no ve los resultados o porque dice, pues yo voy ahí a la iglesia y Dios no me escucha y Dios ya me dejó, o no sé, o ya quieren dejar ahí, quieren abandonar cierto trabajo que han realizado durante mucho tiempo, porque muchas veces se pierde la mirada hacia dónde vamos, hermanos. Cuando hablamos de un trabajo espiritual, a veces la persona puede decir, no, pero es que yo tengo muchas ocupaciones, mis hijos van a la escuela, luego crecen los hijos y resulta que uno de los hijos ya tiene hijos y ahora el papá, bueno, el abuelo ahora se tiene que hacer cargo de los nietos y ya nunca tuvo oportunidad de dedicarse a un trabajo espiritual, sabiendo que pues todo eso pues al final vamos a terminar pues debajo de la tierra, ¿verdad? Y aquello en lo que nuestra alma vino a desarrollar o a rectificar, pues no se trabajó en ello. Vemos otro ejemplo en 2 Corintios 12:7 y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
Muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Aquí vemos, hermanos, al apóstol Pablo. Sabemos todo el recorrido que tuvo el apóstol Pablo, hermanos. Y vemos cómo aquí dice, un mensajero de Satanás. ¿Cómo lo tomó él, hermanos? ¿Como algo que lo derrotó? ¿O lo vio como una ayuda? Porque de alguna manera eso lo ayudaba a mantenerse en el camino que él se supone que tenía la convicción a donde quería llegar. Entonces muchas veces los obstáculos o las tentaciones, llámese obstáculos, tentaciones que atraviesa la persona, a veces se llegan a ver como obstáculos o se llegan a ver como, ya, pues aquí voy a dejar todo, ¿no? Pero en realidad solamente es para que la persona se mantenga en ese camino que decidió emprender. Y vemos como también dice en 1 Corintios 13:1, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuál habíamos dicho que era el intermediario, hermanos, para que ese ideal al que la persona quiere llegar se pueda manifestar a través de sus acciones? ¿Cuál era ese intermediario? Aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos habla acerca del amor. En algún momento también que me tocó compartir, decíamos que el fruto de la unión de la sabiduría y del amor da como resultado nuestras acciones. Entonces digamos que el intermediario para que ese ideal se pueda accionar es el amor en todo lo que hacemos, hermanos. Cuando se desarrolla un servicio, el hecho de que vengamos aquí a buscar a Dios, hermanos, no es meramente algo intelectual. Porque ¿qué fue lo que impulsó el venir aquí a esta casa, hermanos? Hay cierto amor, ¿cierto? Pero cuando ese amor se empieza a perder, hermanos, llega un punto en que empieza solamente a actuar el intelecto. Pero si se deja solo al intelecto actuando, llegado el momento va a perder la fuerza, se va a decepcionar, va a encontrar cualquier detalle. El intelecto lo que tiene es que es arrogante, es soberbio, y va a encontrar cualquier motivo para abandonar. Y en todo lo que se hace, fíjense, hermanos, también decía nuestro Señor Jesús, decía velad y orad. Cuando dice velad no quiere decir desvélense, ¿no?, toda la noche, sino hablaba en un plano espiritual, de estar atentos, de estar vigilantes. ¿Quién entra en nuestra casa? Está escrito que somos templo del Dios vivo. Pero ¿a poco dentro del templo usted va a dejar entrar cosas que no? ¿Dentro del templo usted va a dejar que hagan de todo dentro del templo, hermanos? ¿Qué tipo de visitantes entran a su morada? Entonces, ¿es un templo? ¿Es una casa? A lo mejor es un bar.
donde entran todo tipo de visitantes. ¿De qué está hecha la construcción interna, el foro interno? ¿De qué lo hemos edificado? Vemos también a nuestro Señor Jesús en Mateo 16:22. Vemos cómo nuestro Señor Jesús, cuando le dice a sus discípulos todo lo que iba a padecer, todo lo que iba a sufrir, vemos cómo Pedro dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué fue lo que le dijo, hermanos? Entonces, ¿quién estaba hablando ahí? ¿Era Pedro o era Satanás? ¿Quién estaba en esa morada? Y dice, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De ahí el consejo de nuestro Señor Jesús, donde dice, velad y orad. Y dice, orad todo el día. Sinceramente, ¿se la pasan orando todo el día? No. Cuando decimos orar no nos referimos meramente a que tenemos que estar sentados o hincados. No. Podemos tener ese diálogo con nuestro Padre en nuestras acciones y en eso que hacemos, consagrarlo, que se haga tu voluntad. A lo mejor mis manos son las que están haciendo esto, ¿no? Pero que seas tú, a través de uno. ¿Sí, hermanos? Entonces el mensaje, hermanos, que quería compartir en esta noche es ese, hermanos, de que a ese ideal que se tiene, a ese trabajo que se pretende desarrollar, muchas veces en las áreas en las que uno dice, pues he estado trabajando en tal área, ¿no? Y de repente otra vez ya se equivocó uno y otra vez vuelve a lo mismo. Es porque se le da entrada a otros visitantes, hermanos. Y es el estar vigilantes. Todos los días, hermanos, todo el tiempo. Estar conscientes de que entra a través de nuestros sentidos. Y sí discriminar y discernir de dónde viene ese pensamiento o esa idea. Y cerrarles la entrada, hermanos. Es el mensaje que tenía para esta noche, hermanos. Se pueden poner sobre sus pies. Si podemos pedirle a nuestro Padre que sea Él en nuestro diario vivir